Yo tengo un tumor en el seno derecho, fui al oncólogo, me salió VIRAD 4B, me mandó a hacer una mastografía para después una biopsia, pero ya no seguí. Ahora me duelen los dos, el brazo derecho y se me inflamó el tumor. Soy diestra, 44 años. Se me hunde el pezón. Bueno, para que vos tengas un tumor en el seno derecho, primero tenemos que entender que siendo diestra, ese seno derecho está biológicamente relacionado con tu pareja, con tu padre, con el partner, ¿sí? Es decir, con un vínculo en el nido, ¿sí? Todo lo que no sea ni hijo ni madre. Y desde esta mirada, ¿sí? Teniendo en cuenta este enfoque biológico, tu cuerpo no hace nada por azar, ¿sí? La biología no juega los dados. Y tuviste que haber vivido sí o sí un conflicto de preocupación en el nido. Y muy frecuentemente en estos casos, por los síntomas que me contás, puedes haber vivido un conflicto de separación de manera muy intensa, inesperada, sin solución, dramática. ¿Está? Cuando eso ocurre en la vida de la persona, en la fase de conflicto activo, en la fase de estrés, es una fase simpaticotónica, muchas veces es silenciosa, los conductos galactóforos se van a ulcerar biológicamente para aumentar el calibre de ese conducto y que se pueda facilitar el drenaje de la leche y no se congestione en la mama, ¿sí? Ahí pueden aparecer síntomas como la desconexión, pérdida de memoria a corto plazo, hiposensibilidad, ¿sí? Algunas lagunas de memoria. Ahora bien, lo que vos me contás, ese dolor en ambas mamas, inflamación, aumento del tamaño del tumor, hundimiento del pezón, ya no estás en la fase, digamos, activa por esos síntomas, sino que estás en una fase ya de reparación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el conflicto ya se resolvió y al menos bajó la intensidad y el cuerpo entra en una vagotonía porque tiene que empezar a reconstruir todo ese tejido que se ulceró en la fase activa. Por eso aparece el llamado carcinoma ductal. En esta lógica biológica no es el problema, sino es parte del proceso de reparación, de cicatrización, donde se tiene que rellenar esa úlcera que previamente se generó en la fase activa. Va a haber inflamación, enrojecimiento, calor, dolor, hipersensibilidad, secreción, picazón. Esa hinchazón que hoy te preocupa es justamente el tejido regenerándose. Luego de esta primera etapa, el cuerpo va a pasar por una epicrisis, que es una especie de crisis breve donde podés sentir frío, entumecimiento, una pequeña desconexión y al finalizar o al pasar por esta epicrisis, luego continúas con el proceso de reparación, como el proceso de cicatrización de la mama, luego se empieza a desinflamar, el tejido se reorganiza, pueden aparecer microcalcificaciones y es frecuente que el pezón quede invertido como resultado de esa cicatrización interna, ¿sí? Y respecto a lo que contás que es VIRAD 4B, eso significa que hay una sospecha intermedia en los estudios por imágenes, ¿sí? Pero no define por sí solo si es un tejido glandular o un tejido del tipo ductal, ¿sí? Porque biológicamente tenemos que entender que responden a conflictos biológicos distintos, ¿sí? Y más allá de eso, lo verdaderamente importante, ¿sí? Y que tenés que tener en cuenta es que puedas identificar cuál fue tu conflicto de separación que viviste en un determinado momento de tu vida, ¿sí? Quién se fue de tu casa, quién te faltó, de quién te separaste o sentiste que perdiste o te querías separar y no podías. Y también reconocer los rieles, qué situaciones actuales te reactivan esa misma emoción, porque si no se toma en cuenta y no tomas conciencia de eso, el cuerpo puede volver a entrar en el mismo programa. Y acá el trabajo profundo que tenés que hacer está en revisar tu percepción, en qué momento de tu historia se instaló esa forma de vivir la separación como algo tan doloroso, ¿sí? Tan insoportable para tu biología, para que
hoy en día tu biología de alguna manera reaccione de la forma en la cual reaccionó y generó la adaptación biológica. Porque cuando cambias esa percepción, va a cambiar la respuesta que tu cuerpo va a generar frente a un conflicto de separación como el que viviste, ¿sí? Por eso es importante que identifiques el conflicto, identifiques esos rieles o esas conexiones que te vuelven a hacer revivir esa separación, ¿sí? Que tomes en cuenta de que no estés recayendo en el conflicto. Tenés mucho trabajo por hacer. Y acá lo importante es que vos te quedes tranquila, que salgas del miedo y que acompañes a tu cuerpo y a este programa biológico de la mejor manera posible, de forma consciente, coherente, ordenada, y que te des cuenta de que tu biología, a través de este programa biológico, simplemente intentó adaptarte a una situación para darte más chances de sobrevivir, ¿sí?